Arruiné la aventura de mi mujer al entregarle los papeles del divorcio en el hotel donde se acostaban, y destruí a su amante. La vida me asestó un golpe inesperado. Cuando descubrí que mi mujer me estaba engañando, decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados y que la situación necesitaba una respuesta. Armé un plan y fui drástico, entregué los papeles del divorcio en el hotel donde se alojaba con su amante, me esperaba una sorpresa, pero lo que ocurrió a continuación fue mucho más de lo que esperaba. Tengo 32 años y mi mujer 31. Llevamos 8 años casados y tenemos 2 hijos, una hija de 4 años y un hijo de 7. Nuestro matrimonio fue muy difícil al principio, pero superamos los años complicados y salimos mucho más fortalecidos. Nos casamos jóvenes, aún sin haber alcanzado la madurez, pero sabíamos que nos queríamos y que podíamos superar cualquier obstáculo en nuestro matrimonio. Hoy no sé si eso era solo una ilusión. De todos modos, mi mujer es gerente en una empresa de publicidad desde hace 2 años, empezó en ella a los 20, y yo soy ingeniero de sistemas desde los 25, y llevo en mi empresa unos 7 años. Ambos trabajos están bien pagados y nos proporcionan un buen estilo de vida. Siempre hemos sido una familia unida, y como padres, nos aseguramos de estar siempre ahí para nuestros hijos y crear buenos recuerdos. Por muy ocupados que estuviéramos, siempre teníamos tiempo para ellos. Sinceramente, me consideraba un buen padre y marido. Aunque a veces cometía errores con mi mujer, siempre hacía todo por ella. Por eso me sentí profundamente conmocionado cuando descubrí que tenía una aventura desde hacía tiempo. En los últimos 2 años, ella se había vuelto cada vez más distante y nada de lo que yo hacía parecía complacerla. No dejaba de compararme con su jefe. Ahora ya sé por qué. Muchas veces decía que su jefe lo haría de otro modo o que yo no podía leerle la mente como su jefe. ¿Tu jefe hace eso? Eso no es acoso, le decía. ¿Por qué eres tan inmaduro?, me cuestionaba. Le pregunté qué quería que hiciera para animar nuestra vida amorosa. No preguntes, ya deberías saberlo, me contestó. Así que investigué por internet, visité foros, me suscribí a canales relacionados y compré libros, ya sabes, como según ella, su jefe parecía tener todas las respuestas, pues si yo no lo sabía, alguien debía tener la respuesta. Todo lo que intenté fue recibido con indiferencia o amarga decepción. Mi mujer nunca había sido así en los años que la conocía, así que pensé que la incapacidad era mía. Pero no era así. Durante todo este tiempo, no era yo quien tenía que cambiar, sino las cosas. Estábamos muy unidos a su jefe y a su mujer, que también tienen hijos. Los niños se adoraban y los invitábamos a nuestras barbacoas, salidas al parque y citas para jugar. Vinieron varias veces a nuestra casa y nosotros a la suya. No me sorprendió que nos hiciéramos amigos. Confiaba en su jefe y compartía con él nuestros problemas matrimoniales. Me ayudó, me pareció un buen tipo. Volviendo al descubrimiento, estaba emocionalmente agotado por las exigencias de mi mujer para mejorar yo y nuestro matrimonio. Me sorprendió su actitud porque, antes de todo esto, pensaba que teníamos un matrimonio estupendo. Una noche, ella estaba ocupada riéndose mientras enviaba un mensaje de texto a alguien. Yo estaba a su lado en la cama y sentí curiosidad. Cuando incliné la cabeza para echar un vistazo, ella apartó el teléfono. Me enfadé y le pregunté qué hacía. Me contestó que solo quería ver de qué iba la broma, pero que no era asunto mío. Se fue al baño. Creo que ese fue el día en que me di cuenta de que algo iba mal. Sin embargo, no tenía pruebas. Cometí el error de preguntarle directamente. Al día siguiente, estaba furiosa y negó haber hecho nada malo. Yo no tenía acceso a su teléfono, pero quería desesperadamente saber la verdad. Le pedí ver su móvil. Se negó a entregármelo, pero casi todos los mensajes enviados a personas concretas habían sido borrados. Me di cuenta porque algunas conversaciones parecían incoherentes y otras completamente absurdas. Yo no podía hacer mucho para recuperarlo, pero sabía de alguien que sí. Le devolví el teléfono y no volvimos a hablar del tema hasta un mes después. Durante ese tiempo, conseguí que un amigo revisara el teléfono y recuperara los mensajes borrados. Descubrí que mi mujer había comprado otro teléfono y apenas usaba el que me había dado. Solo supe con certeza que había una aventura cuando, finalmente, obtuve algunos mensajes y fragmentos que lo confirmaban. Para colmo, era con su jefe, con su maldito jefe. Sabía que si me enfrentaba a ella en ese momento, encontraría la manera de salirse con la suya. Así que decidí esperar el momento adecuado. Aunque estaba destrozado, lo único que podía pensar era en cómo afectaría esto a los niños.
Sin embargo, por mucho que me doliera, también debía pensar en mí. Creo firmemente que los niños deben crecer en un lugar donde ambos padres estén felices y a gusto. Si uno de ellos no es feliz, la familia o el hogar tampoco lo serán. Yo no solo estaba infeliz, estaba cabreado. Me sentía traicionado, lleno de ira, con ganas de destruirlo todo. Pero, obviamente, no podía hacerlo. No podía simplemente coger mis maletas y largarme lejos. Tengo 2 hijos, y hasta donde sé, son míos. Incluso si no lo fueran, no creo que fuera capaz de abandonarlos. Como dicen, la venganza se sirve en un plato frío, y eso decidí hacer. Empecé a trazar un plan. Descubrí que el teléfono que mi mujer me había dado estaba conectado al nuevo y que ella no había desactivado los permisos. Aproveché eso para mantener ambos teléfonos enlazados y así rastrear su actividad. Poco a poco, comencé a descubrir cómo llevaban a cabo su relación. No fue un proceso rápido, pero actué con meticulosidad. Quería reunir suficientes pruebas para destruir al tipo, al menos a él. Sabía que si destruía a mi mujer, eso afectaría directamente a mis hijos. Por eso, aunque no iba a dejar que ella se fuera de rositas, mi enfoque estaba en su amante, su maldito jefe. Consulté el GPS y comprobé que mi mujer frecuentaba 2 hoteles distintos. Esto ocurría durante las 2 horas extras que hacía en el trabajo desde hacía más de 6 meses. Estas horas extra las había asumido para ahorrar dinero y planificar unas vacaciones familiares en Disney World, con todos los lujos y gastos pagados, y otros gastos. Ahora entendía por qué los niños, últimamente, tenían tantas actividades extracurriculares. Decidí reducir los planes del viaje, solo viajaríamos los niños y yo, y por menos días. Con el dinero restante y mis ahorros, empecé a planificar el divorcio, tratando de minimizar las pérdidas. Sabía que, al tener bienes gananciales, perdería la mitad de todo, pero dado que mi mujer y yo ganamos prácticamente lo mismo al año, la pérdida no sería tan significativa. El verdadero problema era quién se quedaría con los niños. Me preguntaba qué decidiría un juez y si la custodia podría depender de quién fuera el padre más responsable o del motivo del divorcio. Comencé a contemplar la posibilidad de contratar un abogado y obtener toda la información necesaria para proteger a mis hijos y asegurar que crecieran en un ambiente estable. Hablando con el abogado, me dejó claro que lo más importante y lo más económico era llegar a un acuerdo mutuo para el divorcio. Según él, sería más justo, no involucraría a un juez y consistiría en un entendimiento entre ambas partes. De esa manera, evitaríamos mayores perjuicios y, sobre todo, los niños, que son lo más importante, sufrirían menos. Sabía que estas disputas y los divorcios conflictivos son especialmente duros para ellos. El mismo día, después de hablar con el abogado, le pedí que gestionara todo el proceso. Aunque le hice creer que no estaba bien anímicamente, en realidad estaba tramando otros planes. Sí, emocionalmente estaba mal, pero mi mente estaba enfocada en recolectar pruebas para el caso de que mi mujer se negase a un divorcio pacífico. Mi objetivo era tener todo preparado, fotos, vídeos y pruebas suficientes para enfrentar cualquier escenario. Además, planeaba encontrar la forma de destruir al jefe de mi mujer, quien aparentemente sabía todo y seguía adelante con la relación. Capturé fotos de ambos en restaurantes lujosos, la mayoría de los cuales eran reuniones ejecutivas con empresarios. Sin embargo, al terminar estas reuniones, prolongaban la noche o la tarde, quedándose a solas. Cuando creían estar a salvo, empezaban a besarse y a tocarse. Registré cada gesto, cada susurro, cada beso. También grabé y tomé fotos de cómo entraban en diferentes hoteles. Para ir más allá, coloqué una pequeña cámara con capacidad de grabar audio en el coche de mi mujer, equipada con una tarjeta de memoria de alta capacidad. Esa cámara grabó durante días. Fue entonces cuando descubrí que llevaban más de 2 años involucrados. Escuché conversaciones llenas de risas y bromas, en las que se burlaban de mí. Pocas veces el jefe iba en el coche de mi mujer, pero cuando lo hacía, solía hacer comentarios ofensivos hacia mí, presumiendo de ser mejor hombre porque estaba con mi mujer. Ella, lejos de defenderme, lo secundaba. Parecían cómplices, disfrutando de la situación. También grabé cómo el jefe usaba parte de las bonificaciones y fondos de la empresa en reuniones con inversores y clientes para fines personales, básicamente, para mantener su aventura con mi mujer. Aunque no sabía hasta dónde llegaba esto, lo poco que grabé era suficiente para tener algo en su contra. En una ocasión, intenté sobornar al recepcionista de uno de los hoteles donde solían ir. Sabía que estarían allí porque eran personas de rutina y sus movimientos eran predecibles.
Sin embargo, el recepcionista se negó rotundamente, casi me delata. Al final, tuve que pagarle para que no revelara nada y para que mi mujer no se enterase. Le expliqué entre lágrimas que estaba en proceso de divorcio, que mi mujer me engañaba y que, sin pruebas, todo me perjudicaría, podía perderlo todo, incluidos mis hijos. Finalmente, el recepcionista accedió a ayudarme, aunque con una condición. Me dijo que le daría una habitación en concreto y que colocaría una cámara, pero solo sería esta vez, ya que no quería arriesgar su trabajo ni meterse en problemas legales. Le aseguré que sería lo más discreto posible. Gracias a su ayuda, logré obtener más pruebas que resultaron cruciales para mis planes. Unas semanas después, ya había recopilado suficiente información, por lo que empecé a preparar varios sobres, todos iguales salvo por algunos detalles. Uno de ellos estaba destinado a la esposa del jefe. Sabía dónde vivía, así que, cuando lo terminé, con fotos, vídeos, grabaciones, un pendrive y toda la información relevante, fui a su casa y se lo entregué como si fuera un cartero. Me disfracé para que no me reconociera, llevé un documento falso para que firmara y le entregué el sobre como si todo fuera oficial. Otro sobre lo envié a recursos humanos de la empresa del jefe y de mi mujer, exponiendo todo lo que estaba ocurriendo. También preparé un tercer sobre para llevarlo al hotel donde solían encontrarse. Sabía exactamente en qué habitación estarían y tenía un plan para entrar, coordinado nuevamente con el recepcionista. Por último, preparé un sobre para los padres de mi mujer, aunque todo debía realizarse de forma sincronizada para que cada acción encajara en el momento justo. Primero envié el paquete a la esposa del jefe. Después, mandé el sobre a recursos humanos. Mientras tanto, yo ya había presentado los papeles del divorcio y estaba todo listo. Cuando llegó el día, fui al hotel. Sabía que ellos solían tardar alrededor de 1 hora y 15 minutos en sus encuentros. Esperé pacientemente, y cuando creí que ya habían terminado, pagué al recepcionista para que me dejara subir y facilitarme el acceso. El recepcionista tocó la puerta, diciendo que era servicio de habitaciones con un pedido para esa habitación. Aunque al principio dijeron que no habían pedido nada, él insistió en que ya estaba pagado y que, si no lo querían, lo dejaría en recepción para que alguien lo recogiera más tarde. Finalmente, accedieron y pidieron un momento para ponerse algo. Ni qué decir que el recepcionista salió corriendo cuando accedieron a abrir la puerta. Cuando abrieron la puerta, ambos estaban en albornoces. El jefe fue quien abrió, y ahí me planté. Miré a mi mujer y le dije: ahora entiendo todo lo que me decías sobre cómo tu jefe sabía hacer mejor las cosas, sobre cómo él entendía a las mujeres. Todo tiene sentido ahora. Mi mujer comenzó a llorar y a decir las típicas excusas: esto no es lo que parece, puedo explicarlo. Esas frases manidas e insultantes que tantas veces se usan como una forma de ridiculizar a los infieles y a sus amantes. Pero esta vez las escuchaba salir de su boca. Me quedé callado por unos segundos, incapaz de reaccionar de inmediato. No pude evitar una sonrisa macabra. No era de alegría, sino una forma de contener la rabia y la agresividad que amenazaban con desbordarse. Respiré hondo, me contuve, y sin mediar más palabras, le lancé el sobre al jefe mientras le decía: si no fuera una persona serena y sensata, ahora mismo te rompería la cara. El jefe, asustado, dio un paso atrás y preguntó qué había en el sobre. Le respondí con frialdad: ahí está todo. Entonces, intentó negociar. Me preguntó qué quería a cambio de mi silencio, especialmente para que no informara a su esposa. Esa pregunta me causó aún más gracia, pero no por rabia esta vez, sino porque ya era demasiado tarde. Con una sonrisa sarcástica, le respondí: es tarde para eso. Me volví hacia mi mujer y le dije: recoge el sobre del suelo y compruébalo por ti misma. Ya es demasiado tarde. Salí de la habitación y me dirigí al ascensor. Mientras esperaba, escuché al jefe gritar: bastardo. Me las pagarás. Lo lamentarás. Aquellas palabras me parecieron sacadas de una película de los años 80. No sabía que alguien todavía las decía, pero viniendo de él, un hombre de la vieja escuela, no me sorprendió. Ni qué decir que mi mujer no volvió a casa ese día. Yo me quedé con los niños, sabiendo que ella no regresaría por miedo o quizás por vergüenza. No creo que temiera por su seguridad, porque en todo nuestro matrimonio nunca me comporté de manera violenta con ella. Creo que simplemente no quería enfrentar las consecuencias de sus actos. Al fin y al cabo, todo tiene un precio, y tanto ella como su jefe ahora debían afrontarlo.
Como puedes imaginar, no seguí al pie de la letra el consejo de mi abogado. Al final, me vengué y pude destruir a quienes me habían causado tanto daño. Después de enviar los sobres, hubo consecuencias inmediatas. En la empresa, llamaron a una reunión urgente con mi mujer y su jefe. Al jefe lo suspendieron de inmediato, ya que ocupaba un puesto más alto, mientras investigaban el material que había enviado. Descubrieron que efectivamente había estado desviando fondos de la empresa durante años, inflando presupuestos para reuniones con clientes y utilizando ese dinero para sus asuntos personales. Mi mujer, por su parte, no fue despedida porque no estaba implicada en el desfalco, pero sí la sancionaron. Le abrieron un expediente y la degradaron. También la suspendieron de salario y trabajo por 2 meses, y le prohibieron volver a ascender en la empresa. En cuanto a su jefe, lo despidieron de inmediato y lo demandaron por malversación. Se descubrió que había desfalcado un total de $300.000 en el transcurso de 4 años. Su esposa, que recibió el sobre que envié, no tardó en actuar. Presentó una demanda de divorcio y reclamó todo lo que pudo. Era una mujer de carácter fuerte, y como descubrí después, era la hija de uno de los directores de una empresa asociada. Había sido ella quien ayudó a su esposo a ascender, pero, tras enterarse de todo, se encargó de que nunca más volviera a trabajar en el sector. Con todo esto, presenté la solicitud de divorcio. Sin embargo, mi mujer no quiso aceptarlo. Intentó convencerme de asistir a terapia y darle otra oportunidad, entre lágrimas y amenazas veladas. Incluso insinuó que, si no aceptaba volver a estar juntos como un matrimonio feliz, ella haría todo lo que estuviera en sus manos para complicar el divorcio. Me mantuve firme en mis planes. Le dije claramente que, si no aceptaba mi propuesta, que era más que generosa, actuaría de otra manera. No solo la enfrentaría, sino que dañaría irreversiblemente su relación con nuestros hijos y con sus propios padres. También le dejé claro que no toleraría ni una amenaza más. Sus lágrimas de cocodrilo y advertencias sin fundamento no surtían ningún efecto en mí. No estaba dispuesto a perder más tiempo, dinero ni dignidad. Le expliqué que, si aceptaba, podría ver a los niños tranquilamente, sin necesidad de involucrar a la justicia. Además, me comprometí a ser flexible con los horarios y a seguir tomando en cuenta sus opiniones respecto a la educación de nuestros hijos, como hasta ahora había hecho. Finalmente, entre lágrimas, ella aceptó. No tenía otra opción. Al final, solo bastó un poco de presión. Nuestra separación se completó fácilmente. Ambos rechazamos la idea de asistir a terapia, y el juez pudo comprobar que ambos estábamos de acuerdo en finalizar el matrimonio. Además, presenté toda la evidencia que había recopilado, grabaciones, mensajes, vídeos y pruebas del desfalco cometido por su jefe. Gracias a esto, logré obtener la custodia completa de mis 2 hijos, junto con una pensión alimenticia que mi exmujer deberá proporcionar, ya que yo seré quien se encargue de ellos. No me detuve ahí. Con el bufete de abogados que llevaba mi divorcio, también presenté una demanda por daños emocionales contra el jefe, alegando que su relación con mi mujer en el ámbito laboral me había afectado profundamente. Como resultado, obtuve una compensación de $120.000. No era una fortuna, pero era algo. Lo único que puedo decir ahora que todo esto ha terminado es que, si eres como yo, alguien poco confrontativo pero incapaz de tolerar una infidelidad o una falta de respeto de esa magnitud, lo mejor es pensar las cosas con calma, planificarlas y actuar siempre dentro de la legalidad. Aún recuerdo el momento en que el jefe abrió la puerta del hotel. Tenía los puños cerrados y estaba al borde de perder el control, pero me contuve. Al final, el resultado fue mucho más satisfactorio de lo que habría sido actuar en caliente. Finalmente, hice la prueba de ADN a mis 2 hijos, y la mejor noticia es que ambos son míos. Supongo que eso es lo único realmente bueno que puedo rescatar de toda esta experiencia. Cuando el divorcio y las demandas llegaron a su fin, comenzamos nuestra nueva vida de coparentalidad. Un día, mientras ella vino a buscar a los niños, tuvimos un momento de charla. Fue entonces cuando me dijo que lamentaba todo lo que había ocurrido. Fue extraño, porque hasta ese momento solo había lamentado las consecuencias, pero nunca se había disculpado ni pedido perdón. Aprovechando la conversación, y dado que siempre había tenido la curiosidad, le pregunté por qué lo hizo. Ella explicó que la aventura comenzó con simples conversaciones, comparaciones sobre cómo yo no hacía suficiente o cómo debería hacer más. Al principio, era solo eso. Pero luego evolucionó a acercamientos físicos, toques y conversaciones más subidas de tono después de las reuniones. La primera vez que se acostaron, según dijo, fue algo increíble,
diferente y aterrador. Sintió culpa al instante, pero esa sensación desapareció tan rápido como llegó. Esos juegos previos y esas salidas clandestinas se convirtieron en una aventura, algo que la emocionaba y la sacaba de la rutina. Nunca pensó en las consecuencias ni en cómo todo esto podría afectarme a mí o a los niños. En cuanto a los insultos y ofensas que dijo en el coche, se disculpó. Aseguró que, aunque lo dijo, en realidad no lo pensaba en serio. Eran solo palabras para validar a su amante, una forma de jugar. Ahora entiende que todo lo que hizo estuvo mal y que lamentará toda su vida cómo terminaron las cosas. No sabía cuánto necesitaba ese cierre hasta ese momento. Cuando se fue, lloré un poco. Le agradezco su franqueza. Por último, ¿mi venganza fue blanda? Tal vez. Hay historias más macabras y extremas por ahí. Pero esta es la mía. Puedes creerla o no, eso ya no es asunto mío. Solo espero no tener que volver a escribir algo como esto nunca más. Si lo hago, será porque me ha pasado algo aún más interesante. Gracias por leer. Adiós. Fin. Comenta y dale like si te ha gustado esta historia. No olvides suscribirte para más historias como esta. Gracias por pasarte. Nos vemos en próximos vídeos.